pequeños abejorros que vais volando por el campo de flores de internet. Te estás pasando. Como ya os dije, aquí os traigo un vídeo de Q&A con vuestras preguntas. Unos son preguntas personales, muchas son preguntas sobre mi trabajo y mis dibujos, muchos sobre Little Heathers y algunas son preguntas solamente para Pero ahora, así que empezamos. Preguntas. Anna Sandalwood. Lo típico, ¿cuándo empezaste a dibujar y cuál es tu medio o técnica favorita? Me gusta mucho contestar con lo que dijo el ilustrador Puño en una charla, que es que no me preguntéis cuándo empecé a dibujar, preguntaros cuándo dejasteis de dibujar. Nunca dejé de dibujar como muchos otros ilustradores, empecé de pequeña y simplemente nunca he parado. Y sobre el medio técnica favorita, yo creo que son las acuarelas, con el borde en lápiz de colores que hago, que yo creo que quedan muy bien y son bastante bonitas. Y no solo hago commissions de Little Heathers, sino también hago algunos encargos para bodas y comuniones, bautizos y esas cosas y que gustan mucho. Y a mí también me gusta mucho trabajar en eso. Robin Despel. ¿Cuándo eres más creativa? ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? Por la noche para nada, no soy un animal nocturno, yo necesito dormir mis 12 horas. Supongo que sería por la mañana. No muy pronto porque no madrugo, pero por la mañana. Y el proyecto favorito lo tengo aquí, es el wash que hice de Crimson Peak. Me lo pasé muy bien haciendo esto, además utilicé wash que hacía siglos que no lo usaba y me gustó mucho utilizarlo otra vez. Gustó bastante. Todavía tengo prints, así que si alguien las quiere dejo el enlace ahí debajo. Catamanto pregunta que ¿cuál es tu trabajo de ensueño? Sería muy fácil decir que me gustaría trabajar de ilustradora. Yo sería muy feliz si me levantara todos los días y tuviera que dibujar algo, pintar algo, aunque me gustaría no hacer nada. Where is your favorite place to visit? No he viajado mucho, así que por el momento sigue siendo Londres. Tengo amigos allí, tengo familia allí, me encanta y siempre me gustará volver. ¿Tienen mascotas? Cuenta un pingüino, un poco más alto que yo, con barba, ¿no? ¿Qué te inspiró para meterte en el mundo del arte? Obviamente supongo que mis padres, cuando decidieron que no servía para la gimnasia artística. ¿Hiciste gimnasia artística? Hice gimnasia rítmica. 2 años. Soy tan elástica como una mesa. Y decidieron meterme en dibujo. Me apoyaron y me dijeron, "Ala, ¿te gusta dibujar? Pues sigue dibujando". Y supongo que también sería efectivamente mi profesora de dibujo, Olga. ¡Mua! Varios te han preguntado ¿cómo empezaste a dibujar Little Heathers? Cuando estrenaron Los Vengadores, yo como muchísimas otras, nos unimos al fandom. Me hice cuenta de Twitter adrede para eso, para seguir al fandom y para seguir a Tom. Y yo estaba muy metida. Y claro, Tom estaba muy activo en Twitter. Solía ser, bueno ya lo sabéis, muy payaso. Y daba pie a muchos chistes, a hacer tiras cómicas. Entonces yo empecé a hacerlas por diversión. Al principio el dibujo era mucho más rápido, era mucho más feo y poco a poco se fue transformando en un personaje más pequeño, cabezón y mejor dibujado, que es lo que ahora es pues Little Heathers para todos nosotros. Dusk Catharsis. ¿Cuál es tu Little Heathers favorito? Lo que siempre es divertido, porque siempre está gruñón y siempre está enfadado con el mundo. Pero también me gusta mucho Thomas Sharp. Esas gafas y el traje oscuro. Mola. Sandra Moyley. ¿Cuál es tu favorito no Little Heathers? Me gusta mucho trabajar con los personajes de Doctor Who, con los doctores. ¿Algo nuevo en lo que te gustaría trabajar? No te sé decir el tema, pero sí que me gustaría trabajar en algo grande, de tamaño. Un paisaje muy grande con muchos personajes, como un reto. Linda Campbell. ¿Qué prefieres? ¿Dibujar en el ordenador o en papel? En papel, siempre. Silvia Silargo. ¿Cuál es el símbolo del potasio en la tabla periódica? El símbolo del potasio es K. Ninja Bonnie. ¿Qué cosas te hacen perder el sentido del tiempo? Puzzles, los Filapix puzzles. Ahora mismo el cubo de Rubik y Instagram. Scroll. ¿Cuál es tu animal de 4 patas favorito? Cualquiera que sea pequeñito. Sofía Leo. ¿Qué inspira tu creatividad? Las cosas divertidas. And silly stuff. Blanca D. ¿Qué haces cuando te quedas parada en un dibujo o cuando no sabes por dónde seguir? ¿Algún consejo?
lo dejo. A menos que tenga un deadline, digo, vale, o sea, Carlota, no puedes, vete a la cama o vete a hacer lo que tengas que hacer, ya mañana será otro día. O te metes en Pinterest o Tumblr y miras a ver. A veces de repente salta una foto y dices, ¡eh! ¡Sí! Blanca también pregunta, ¿qué es lo que más te gusta dibujar? Odio los fondos. Me gusta dibujar personas, personajes, caras. Hiddleston Educator. ¿Qué música te gusta escuchar cuando dibujas? ¿El tipo de música influye en la forma en que dibujas? Normalmente no escucho música mientras dibujo. Suelo ponerme películas y series que ya he visto así de fondo, que me hablen. Como mi madre al planchar, que se pone Armageddon, Independence Day. Pues yo igual. Lina Carao, ¿cuál es tu palabra favorita? ¿Tienes algún placer que te haga sentir culpable? ¡Cosa! Me suelo despedir mucho con ¡ánimo! Y si es un placer, morderme las uñas. Aunque no es un placer, sí que es un placer. Patricia López, que ¿por qué eres tan bonita? ¿Eh? Irene, Artistic Mayhems, cuando no estás haciendo encargos, ¿qué dibujas? No dibujo nada. Es horrible, pero cuando no estoy haciendo encargos no suelo dibujar nada. Si no estoy trabajando... ¿En qué trabajas? Soy diseñadora web. Cuando no estoy trabajando en lo que trabajo, hago los encargos. Y cuando no estoy haciendo los encargos, me dedico a otras cosas. A dormir, comer, como un bebé. Angie Hiddlesnerd quiere saber ¿por qué elegiste usar tu talento para nuestros encargos? Creo que fue cuando estaba viviendo en Londres. Londres es carísimo, obviamente necesitaba el dinero. Y no sé quién fue, después de preguntarme alguna vez, ¿aceptas encargos y tal? Y yo decía, a mí que me piden, ¿qué dicen? Pero claro, era como, hola pasta. Así que decidí empezar a aceptar encargos ahí, en mi habitacioncita de Londres. La verdad es que me sacaron de algún apuro esos meses en Londres. Y hasta ahora. ¿Tienes otros hobbies aparte de dibujar Little Hiddles? Ver series, ver películas, jugar a la consola, leer, hacer puzzles, hacer el cubo de Rubik, ir al cine, de cañas... 1001 hobbies. Scorpio Witch, ¿te gusta el anime? Si te gusta, ¿cuál es tu favorito y por qué? Me solía gustar muchísimo de jovencica. Y me gustaba mucho Full Metal Alchemist y el Guerrero Samurai. Mucho, mucho. ¿Cuál es la película que más te ha traumatizado? E.T. E.T. Horrible, horrible. Yo me acuerdo que la vi en mi casa unas navidades de muy pequeña y luego soñé que salía yo de casa como cualquier día hacia el cole, abría la puerta del ascensor y estaba ella ahí. Desde entonces no puedo verlo de repente sin saltar. O sea, es horrible. El muñeco, no sé por qué a la gente le gusta. Silvi. ¿Por qué sueñas que tienes orcas como mascotas? Este es un sueño que tuve, que mi mascota orca casi se comía al perro de su hermana. ¿Por qué lo sueño? Pues porque sueño con cosas grandes y gordas. ¿Nos darás la alegría de casarte? Sí, si me pagas la boda. ¿Y de darnos mini carlotitas? Lo mismo, ¿me las vas a pagar tú? ¿Los macarrones son tu plato del arrepentimiento? A todo el mundo le gustan los macarrones. ¿Por qué no hacen más camisetas de tus cabezonas? Ella quiere. Las cabezonas son unos dibujos que yo dibujaba hace siglos. Chicas con grandes cabezas y grandes ojos, muy tristes, como muy fashion. Pero vaya, que dejé de dibujarlas hace un montón. No sé, Picasso dejó de pintar realista y nadie le dijo nada, ¿no? Y no me veo yo volviendo a dibujarlas. Pero por ti lo que quieras. ¡Mua! Linda Buster, ¿cómo se te ocurren esas ideas tan brillantes? Gracias. Pero no creo que mis ideas sean brillantes. Catherine Skulls, ¿qué le dirías a Tom si lo conocieras? La verdad es que no quiero conocerle. Me tomo muy en serio lo de nunca conozcas a tus héroes. Nunca va a alcanzar las expectativas que alguien tiene de una persona que no conoce. Y si tuviera que decirle algo sería gracias. Gracias. A394. ¿Cuál es tu consejo para gente que quiera ser artista? Trabajar, trabajar. Y dibujar, y dibujar, y dibujar, y dibujar, y dibujar otra vez. Y copiar. No digáis que es vuestro trabajo. Si te gusta este, lo copias. Dibujar a los clásicos. Y algún día veréis que después de dibujar 1000 elefantes, podéis dibujar vuestro propio elefante, ¿no? Sí. ¿No? Y esto ha sido todo. Un aplauso para Antonio detrás de las cámaras. Gracias. Espero que os haya gustado
que os hayáis entretenido, que ya he respondido a vuestras preguntas. Como siempre, un like si os ha gustado por ahí. Si os ha gustado mi canal, suscribiros por aquí. Y nos vemos al viernes que viene.